La era de oro se desplegaba sobre la tierra como un tapiz tejido con hilos de prosperidad y una paz inquebrantable. Bajo la égida de Rea, la tierra experimentaba un ciclo perpetuo de abundancia. Los ríos no solo fluían, sino que sus aguas se transmutaban en un néctar dulce y revitalizante, capaz de curar dolencias y otorgar vigor a quienes lo bebieran. Los árboles, cargados de frutos de colores inimaginables, ofrecían cosechas continuas, sus ramas doblegándose bajo el peso de manjares que saciaban cualquier apetito y nutrían el cuerpo y el alma. El clima, antes caprichoso, se había templado en una eterna primavera. Brisas suaves acariciaban la piel, el sol brillaba con calidez sin abrasar, y las lluvias caían como rocío perfumado, nutriendo la tierra sin causar estragos. Esta opulencia no era fruto del azar, sino la manifestación tangible de la sabiduría y el control de Rea sobre los elementos. Las estaciones se sucedían en una danza armoniosa, cada una aportando sus dones particulares, sin los excesos o las carencias que antaño traían consigo. Las noches eran frescas y estrelladas, invitando al descanso y la contemplación, mientras que los días ofrecían luz suficiente para el trabajo y el disfrute. La naturaleza entera vibraba con una vitalidad radiante y los seres vivos coexistían en una simbiosis perfecta, libres de conflictos y de la lucha por la supervivencia. Era un paraíso tangible, un sueño hecho realidad, aunque bajo la superficie de esta aparente perfección, una inquietud sutil comenzaba a germinar. En los albores de la existencia, la tierra era un lienzo prístino, una sinfonía de vida donde la carencia era un concepto desconocido. El aire vibraba con una pureza que nutría el espíritu, y las aguas cristalinas ofrecían sustento sin esfuerzo. Los frutos maduraban en abundancia. Las bestias salvajes se movían con gracia sin temor, y la propia tierra proveía todo cuanto era necesario para la prosperidad. La enfermedad, ese espectro sombrío que más tarde arrojaría sus sombras sobre la humanidad, era un rumor inexistente, una sombra que ni siquiera podía ser imaginada. El cuerpo humano era un templo en perfecta armonía, resistente a las dolencias y las debilidades. El flujo del tiempo no era una tiranía implacable, sino un compás gentil que guiaba los ciclos naturales. Las estaciones se sucedían en una danza predecible y reconfortante, marcando el ritmo de la vida sin la urgencia de la efímera existencia. Los días se desplegaban en una calidez perpetua, y las noches ofrecían un reposo profundo y restaurador. La muerte, ese misterio insondable que define gran parte de la experiencia humana, era una lejana quimera, un concepto ajeno a la conciencia de aquellos primeros seres. Vivían en un estado de perpetua plenitud, un paraíso terreno donde la conexión con la naturaleza era tan intrínseca como la respiración misma. La humanidad y el mundo natural coexistían en un abrazo simbiótico. Entendían los lenguajes silenciosos de las plantas, los animales y los elementos, y actuaban como guardianes devotos de este equilibrio sagrado. Rea, la madre de dioses, cuya sabiduría se decía que era tan antigua como las estrellas y cuya fuerza residía no en la furia desatada, sino en la resistencia inquebrantable, reinaba con una gracia serena. A su lado, Cronos, el titán del tiempo, portador de la hoz que segaba las eras y tejía los destinos, gobernaba con una autoridad que inspiraba tanto reverencia como un temor silencioso. Eran los hijos supremos de Gea, la tierra misma, que había dado a luz a los primeros seres del cosmos, y de Urano, el cielo estrellado, cuyo vasto dominio abarcaba la totalidad de lo que era y sería. Su unión no era meramente una alianza de poder, sino la fusión de principios cósmicos, la tierra nutricia y el cielo expansivo, la paciencia de la vida y la inexorabilidad del tiempo. Juntos, presidían un mundo que aún estaba definiendo sus contornos, un lienzo sobre el cual pintarían las grandes sagas de la mitología. El paraíso que gobernaban era un reflejo de su poder y de la promesa inherente a su linaje,
un reino de potencial infinito, pero también de las tensiones que nacen de la supremacía divina. Cronos, el titán primordial, se erguía con una presencia que eclipsaba las cumbres más altas. Su piel, curtida por la eternidad, poseía la solidez pétrea de las montañas ancestrales, imperturbable ante el paso de las eras. En sus ojos, dos puntos de luz gélida que reflejaban la vastedad del cosmos, ardía una determinación férrea, la fría resolución nacida de la observación de milenios de existencia. Él, el Señor del tiempo, era la personificación del flujo incesante, el guardián inmutable de la cronología universal, un poder tan vasto que tejía y destejía la realidad a su antojo. El aire a su alrededor vibraba con una energía palpable, una resonancia del poder que emanaba de él. No era solo fuerza bruta, sino la maestría sobre la misma urdimbre del tiempo. Podía acelerar el ciclo de las estrellas hasta su supernova, o detener el instante para contemplar la eternidad en un parpadeo. Cada átomo de su ser estaba impregnado de la conciencia del pasado, presente y futuro, una carga que solo él podía soportar. Su control era absoluto, su dominio sobre el tiempo, un reinado sin desafíos, un paraíso inquietante construido sobre el cimiento mismo de la existencia. En el corazón de un paraíso terrenal, donde la naturaleza florecía en una opulencia sin par, Rea se erguía como la personificación de la abundancia y la serenidad. A su lado, la dama de la abundancia irradiaba una gracia tan palpable que parecía infundir vitalidad a la tierra que la rodeaba. Sus cabellos, del color del trigo maduro al atardecer, caían en cascadas sedosas que ondulaban con cada leve brisa, capturando la luz dorada del sol y esparciéndola como un halo. Cada mechón parecía susurrar historias de ciclos vitales y cosechas generosas. Su mirada, profunda y penetrante, albergaba la sabiduría acumulada de eones. No era una sabiduría fría o distante, sino una comprensión cálida y empática de los ritmos del universo, de las alegrías y las penas que tejían la existencia. En sus ojos se reflejaba la paciencia de la tierra que espera la semilla, la fuerza de la montaña que desafía el tiempo y la ternura del manantial que sacia la sed. Esta profunda conexión con la vida se manifestaba en su serena presencia, un ancla de calma en medio de la exuberancia desbordante de su dominio. Desde el pináculo del monte Olimpo, el reino de Rea y Cronos se extendía como un tapiz de perfección dorada. El sol besaba cumbres eternas, cascadas de luz cristalina descendían a valles exuberantes, y las nubes, perezosas y algodonosas, parecían estar al servicio de su majestuoso gobierno. Los mortales, en sus humildes asentamientos esparcidos por el mundo, levantaban sus rostros hacia el cielo con reverencia, creyendo ver en la calma y la prosperidad de sus vidas el reflejo de la unión divina que reinaba en la morada de los dioses. Su gobierno era un equilibrio de poder y aparente benevolencia, un pacto sellado no solo por la ambición compartida, sino también por la necesidad mutua de mantener un orden cósmico que les beneficiaba. Cronos, con su mirada penetrante que escrutaba cada detalle del cosmos, y Rea, con su sabiduría innata que percibía las corrientes sutiles de la existencia, formaban una pareja que, ante los ojos del universo, era la encarnación misma de la estabilidad y la armonía duradera. Cada decisión era sopesada, cada decreto emitido con la aparente finalidad de asegurar la perpetuidad de su reinado y la paz del mundo que habían sojuzgado. La maquinaria del universo funcionaba sin fricciones. Los ciclos naturales se cumplían con una puntualidad asombrosa. Y en el corazón de todo ello, la unión de Rea y Cronos se presentaba como el cimiento inquebrantable de esa era de oro. Sin embargo, bajo el barniz de esta serenidad imperturbable, comenzaban a gestarse las grietas de la inquietud. La aparente perfección era en realidad una máscara cuidadosamente elaborada. Rea, a pesar de su rol como consorte y figura de autoridad, sintió un vacío creciente. La magnificencia del Olimpo, si bien un testimonio de su poder, también era el escenario de su creciente aislamiento.
Observaba la devoción de Cronos por mantener el control absoluto, su temor latente a ser despojado de su poder, un miedo que lo impulsaba a medidas cada vez más drásticas y a una vigilancia implacable. La armonía que se manifestaba en el exterior era un reflejo directo de la opresión silenciosa que Cronos ejercía sobre sus propios hijos y sobre cualquier atisbo de desafío. Rea, la matriarca, que había sido testigo y partícipe de la ascensión de Cronos, empezaba a comprender la fragilidad intrínseca de un poder construido sobre el miedo y la erradicación. La magnificencia del Olimpo se tornaba para ella en una jaula dorada, un paraíso que, irónicamente, carecía de la verdadera libertad y la calidez que un hogar, incluso humilde, podría ofrecer. La unión perfecta era una fachada, y la inquietud que la embargaba era la primera señal de un destino que ella misma comenzaría a moldear. El paraíso inquietante, un espejismo de perfección. El valle idílico, bendecido por la abundancia y la paz, se presentaba como un lienzo de perfección absoluta. Los ríos cantaban melodías cristalinas entre rocas pulidas, los árboles frutales desbordaban cosechas jugosas, y los habitantes vivían en una armonía que rayaba en lo irreal. Sin embargo, Rea, con su intuición aguda, percibía las grietas en este espejo resplandeciente. Observaba la ausencia de conflicto, no como una ausencia de mal, sino como una supresión forzada. Las sonrisas de los aldeanos, aunque radiantes, parecían carecer de la profundidad que solo la experiencia de la lucha y la superación podían otorgar. Era una paz estéril, desprovista de la vitalidad que nace del desafío. La ausencia de la imperfección. Un silencio sospechoso. Lo que más perturbaba a Rea era la total inexistencia de la imperfección. Ni una hoja marchita, ni un brote que no floreciera, ni una herramienta desgastada. Era un orden antinatural. Recordaba las historias de su infancia, llenas de las vicisitudes de la vida, de las pérdidas y los triunfos que forjaban el carácter. Aquí, en este paraíso artificial, no había espacio para el crecimiento, para la resiliencia. Era como si el propio tiempo se hubiera detenido, o peor, hubiera sido editado. Esta perfección aséptica le recordaba a un capullo que nunca llegaba a abrirse, un potencial perpetuamente contenido, insinuando una fuerza invisible que mantenía a raya cualquier signo de entropía o libre albedrío. El eco de una discrepancia. La mirada vacía. En una de sus exploraciones solitarias, Rea se encontró con un anciano sentado a la sombra de un árbol milenario. Su rostro reflejaba una serenidad profunda, pero sus ojos, al cruzarse con los de Rea, revelaron un abismo de vacío. No había reconocimiento, ni curiosidad, ni siquiera la fugaz chispa de la memoria. Era una mirada desconectada, como si su ser estuviera presente, pero su esencia se hubiera desvanecido. En ese instante, Rea comprendió que la discordancia no era solo una sensación, sino una realidad tangible que afectaba la misma conciencia de los habitantes. El paraíso, en su afán de eliminar el sufrimiento, había extirpado también la individualidad, dejando tras de sí cascarones vacíos, atrapados en una eternidad de conformidad forzada. Rea observaba a Cronos desde la penumbra de su estancia. Su esposo, el soberano todopoderoso del cosmos, a menudo se perdía en una quietud tensa, un silencio cargado de presagios que a ella tanto le helaba la sangre. Sus mandíbulas se apretaban hasta marcar los huesos bajo la piel, un tic involuntario que delataba la tormenta que bullía en su interior. Sus ojos, otrora chispas de poder deslumbrante, ahora parecían ahogarse en la profundidad de un abismo insondable, fijos en un punto distante que solo él podía ver, un horizonte turbio marcado por el miedo a la profecía. La misma aura de invencibilidad que lo había coronado soberano ahora emanaba una fragilidad oculta,
un temblor subterráneo que Rea sentía hasta en la médula de sus huesos. Sabía que esa rigidez, esa mirada perdida, no era solo la carga de gobernar, sino el peso aplastante de su propia paranoia. Cronos, el devorador de hijos, temía ser devorado a su vez por sus propios descendientes. Rea, aunque comprendía la raíz de su tormento, no podía dejar de sentir el escalofrío ante la magnitud de su angustia, presintiendo que su inquietud era la simiente de futuros horrores. En esos momentos de introspección sombría, Cronos se convertía en un enigma viviente, un titán cuya fuerza residía en una debilidad que él se esforzaba desesperadamente por ocultar. Rea se preguntaba qué visiones lo acosaban, qué ecos de las advertencias de Urano y Gea resonaban en su mente, alimentando su temor y su crueldad. La grandiosidad de su palacio, antes símbolo de su poder absoluto, ahora parecía un escenario prestado para su tormento silencioso. Un paraíso que, para ella, se volvía cada vez más inquietante a medida que contemplaba la sombra que se cernía sobre su esposo y su destino. La opulencia del reinado de Rea, un tapiz de perfección tejido con hilos de seda celestial y poder divino, brillaba con una intensidad casi cegadora. Cada rincón de su dominio resonaba con la armonía y la prosperidad que ella, con su astucia y determinación, había forjado. Los cielos eran de un azul perpetuo, las cosechas rebosantes y la paz una constante. Sin embargo, bajo esta superficie de absoluta beatitud, una imperceptible disonancia comenzaba a vibrar, como una nota discordante en una sinfonía perfecta, apenas audible para la mayoría, pero innegable para la propia Rea. Este presagio de desequilibrio no surgía de una amenaza tangible ni de una revuelta abierta, sino de un susurro que viajaba a través de las dimensiones, un eco de un pasado que Rea creía haber silenciado para siempre. Era el murmullo de una profecía olvidada, la resonancia de una elección que había desafiado el curso natural de las cosas. Una fisura, tan sutil como un cabello en la luz, comenzaba a marcar la integridad de su orbe de poder, un recordatorio de que aún el destino más hábilmente burlado guarda rencor. Rea sintió esta perturbación como una picazón bajo la piel, una anomalía que contradecía la impecable lógica de su existencia. Analizó los flujos de poder, las corrientes de la fortuna, buscando la fuente de esta naciente grieta. No era una herida visible, sino una corrosión interna, una erosión lenta pero constante del cimiento sobre el cual se erigía su paraíso. El eco, persistente y ajeno a sus intentos de acallarlo, se convertía en una sombra que empezaba a teñir de inquietud la perfección aparente. La mente de Rea, un vasto cosmos interior, se detuvo en ese instante primordial. No era una visión clara, sino una resonancia, un eco persistente del acto fundacional de su poder. La deposición de Urano, su padre, el cielo mismo que una vez la cobijó, se presentaba no como un evento violento, sino como una operación meticulosa, un repliegue cósmico orquestado en la penumbra. Sintió el peso del mundo que ella misma había ayudado a forjar, un mundo libre de la tiranía paterna, pero también cargado con la responsabilidad de su propia creación. Aquel recuerdo era la raíz de su temple, la forja de su resiliencia. La memoria del dolor infligido por Urano, la opresión de su fuerza bruta, la imposibilidad de dar vida plena bajo su cielo férreo, todo ello se entrelazaba con la audacia de su desafío. No fue un arrebato de ira, sino una estrategia nacida de la desesperación y la visión. La noche, su aliada silenciosa, se convirtió en el telón perfecto para la caída del tirano cósmico. En esa oscuridad, su poder, latente hasta entonces, floreció con la fuerza inexorable de las mareas. La imagen de Cronos,
su consorte, emergiendo de las sombras, con la hoz que ella misma había preparado, era una imagen grabada a fuego en su alma. Era la manifestación física de su voluntad, la herramienta que desmantelaría el orden opresivo. No era culpa lo que sentía, sino la amarga satisfacción de la justicia cósmica, la certeza de haber librado a la Tierra y a sus futuros hijos de una existencia bajo el yugo de un padre desquiciado. Era el precio del paraíso, un precio que ella, como matriarca, estaba dispuesta a pagar y a recordar. Cronos, ahora rey indiscutible del cosmos, se encontraba en un trono construido sobre el terror y el fratricidio. La magnificencia de su reinado estaba perpetuamente empañada por la imagen de su padre derrocado. La sangre de Urano, vista no solo como un fluido físico, sino como la esencia misma de la divinidad profanada, se había filtrado en el tejido mismo de la realidad. En la tierra fértil, donde la vida comenzaba a germinar, las semillas eran nutridas por este legado de violencia, dando lugar a un crecimiento exuberante, pero teñido de una agresividad latente. En el mar, la sangre de Urano se mezclaba con las aguas saladas, creando corrientes de poder impredecible, presagiando futuras tormentas y cataclismos. Para Cronos, cada amanecer era un recordatorio de su acto, y cada noche las estrellas parecían los ojos acusadores de su padre mutilado. La psique de Cronos se convirtió en un reflejo del desmembramiento de su padre. El terror de ser derrocado, un miedo inculcado por la propia brutalidad de su acción contra Urano, se arraigó profundamente en él. La sangre derramada, ese torrente escarlata que había manchado los cielos y los mares, se convirtió en el símbolo de su poder y al mismo tiempo de su fragilidad. Cada decisión, cada edicto, cada acto de gobierno de Cronos estaba, consciente o inconscientemente, moldeado por el eco de esa violencia primordial. La culpa y el miedo se entrelazaron, creando un caldo de cultivo para la tiranía, una necesidad desesperada de aferrarse al poder para evitar que la misma oscuridad que él había desatado se volviera contra él. Rea recordaba el brillo helado en los ojos de Cronos. No era el furor de una batalla ganada, sino la serena y despiadada seguridad del cazador que ha abatido a su presa. La imagen de Urano, destronado y humillado, se grabó a fuego en su memoria, un testimonio mudo de la ambición desmedida que consumía a su esposo. La sangre, aún tibia, que había manchado la tierra, no era solo la de su padre, sino el preludio de un reinado forjado en la violencia y el temor. Ella lo sabía. Cada fibra de su ser vibraba con esa certeza. El hombre que ahora compartía su lecho, el que le prometía un futuro de gloria, era el mismo que había orquestado la caída de su propio progenitor con una frialdad que helaba la sangre. La crueldad de Cronos no se manifestaba solo en actos de violencia extrema, sino en la calculada eliminación de toda oposición. Rea había sido testigo de cómo despojaba de su poder a sus propios hermanos, titanes que, si bien compartían su sangre, habían osado discrepar de su visión. La forma en que los sometía, la indiferencia con la que los relegaba al olvido o los convertía en meras herramientas de su voluntad, revelaba una determinación inquebrantable y una ausencia total de compasión. Esta implacable voluntad de poder era lo que más inquietaba a Rea. No era un arranque de ira, sino la fría y metódica ejecución de su venganza. Había un método en su locura, un plan maestro trazado con la precisión de un relojero, y ella era ahora un peón en ese intrincado juego de ajedrez cósmico. El paraíso que Cronos prometía construir se sentía, para Rea, como una jaula dorada. Las riquezas, el poder absoluto sobre el cosmos, la adoración de las criaturas inferiores, todo ello era el botín de una guerra brutal, y en el centro de ese botín estaba ella, Rea,
la reina destinada a legitimar su reinado, a ser el símbolo de su poder. Pero cada gesto de afecto de Cronos, cada palabra de dominio, era un recordatorio de la fragilidad de su propia posición. Sabía que su papel era crucial, pero también sabía que su valor residía únicamente en su capacidad para procrear los herederos que mantendrían la línea de Cronos. La sombra de la ejecución de Urano se proyectaba sobre cada amanecer, un oscuro presagio de lo que podría ocurrirle si alguna vez dejaba de ser útil, o peor aún, si sus propios hijos representaban una amenaza para el trono que tanto había anhelado y que había obtenido a costa de tanto sufrimiento. La sombra de la profecía se cernía sobre Cronos, no como una advertencia, sino como una sentencia irrevocable. La visión de sus propios hijos alzándose contra él de la misma manera que él había derrocado a Urano, se había grabado a fuego en su psique. Este miedo primordial, nacido del acto de parricidio que le otorgó el trono, se había transformado en una paranoia corrosiva, una convicción inquebrantable de que el ciclo de la violencia y la usurpación era una ley natural, un destino ineludible que lo perseguiría hasta su propio fin. Cada latido de su corazón resonaba con la certeza de que sus descendientes, engendrados en la misma sangre divina que corría por sus venas, estaban destinados a convertirse en sus verdugos. Esta profunda paranoia, alimentada por el temor a la repetición, comenzó a dictar las acciones de Cronos, moldeando su relación con su linaje naciente. La duda se instaló en su corazón. ¿Cómo podría asegurar su reinado? ¿Cómo podría escapar del patrón que él mismo había establecido si no era eliminando la amenaza antes de que pudiera manifestarse? La idea de devorar a sus propios hijos, un acto terrible que desafiaba la propia esencia de la paternidad, se presentó no como una crueldad, sino como una medida preventiva desesperada, un sacrificio necesario para salvaguardar su existencia y el orden que él creía haber impuesto. La profecía se convirtió en la justificación para la tiranía y el miedo en el arquitecto de su propia perdición. El Olimpo, bañado en la luz dorada de un sol eterno, se erigía como un monumento a la victoria de Cronos. Los titanes, sus leales seguidores, disfrutaban de los frutos de su conquista, un festín perpetuo de néctar y ambrosía. Pero bajo esta fachada de opulencia y orden cósmico, Rea sentía el temblor. No era un terremoto físico, sino la resonancia de la violencia primordial que había cimentado el poder de su esposo y rey. Cada risa hueca, cada brindis triunfal, le recordaba la sangre derramada y el destino retorcido de Urano, el padre devorado por su propio hijo. La fragilidad de aquel paraíso se manifestaba en los ojos inquietos de los dioses menores, en las sombras que se alargaban incluso en pleno día, y en la constante vigilancia de Cronos, cuya paranoia era el eco directo de su acto fundacional. Rea observaba a sus hijos, la joven descendencia de su unión con Cronos, y una angustia helada la invadía. Sabía con una certeza que le desgarraba el alma que la seguridad de su linaje era tan efímera como el brillo de una luciérnaga en el noche del Tártaro. El destino de sus propios hijos, la generación que seguiría, estaba marcado por la misma ley de la fuerza y el miedo que había instaurado Cronos. El temor a ser destronado, la misma ambición que había impulsado a Cronos contra su padre, latía en las venas de sus propios descendientes. El reinado dorado era una máscara, y Rea, la matriarca, sentía el peso insoportable de la verdad, que la estabilidad de su mundo se apoyaba en la aniquilación de su propia simiente. Una verdad que la obligaría a trazar un camino de engaño y resistencia para salvar lo que más amaba. La Edad de Oro, un tapiz tejido con hilos de prosperidad y armonía, desplegaba sus glorias por todos los reinos. Los campos rebosaban de cosechas abundantes, las ciudades resplandecían con arquitectura sublime, y el conocimiento fluía libremente elevando el espíritu de cada ciudadano.
Sin embargo, bajo esta fachada de utopía, se cernía una verdad sombría que Rea, la matriarca de este floreciente mundo, empezaba a percibir con una inquietud que le oprimía el alma. Su consorte, el rey Cronos, cuyo semblante emanaba una serenidad imperturbable, gobernaba con una autoridad que, si bien mantenía el orden, comenzaba a teñirse de un tinte de control absoluto, un eco lejano de miedos ancestrales. Rea, cuya sabiduría y empatía eran tan vastas como los cielos que protegían su dominio, observaba los sutiles cambios en la corte y en la psique de su pueblo. Las sonrisas, aunque presentes, parecían a veces forzadas, y las alabanzas al rey, aunque entusiastas, resonaban con un matiz de servilismo. Las historias susurradas en los rincones más oscuros del palacio, sobre las medidas drásticas y a menudo crueles que había tomado Cronos para asegurar la estabilidad y su propio poder, comenzaban a formar un patrón perturbador. El brillo de la Edad de Oro, Rea temía, estaba siendo alimentado por un fuego secreto, un poder cuya raíz era el miedo infundido en el corazón de sus súbditos, una sombra que amenazaba con consumir la luz que ella tanto amaba y protegía. Rea observaba los extensos jardines del Elicio, un lugar que otrora representaba la cúspide de la serenidad y la recompensa divina. Sin embargo, la opulencia dorada y la abundancia eterna se sentían ahora huecas, una fachada pintada sobre la inquietud que la consumía. Cada pétalo vibrante, cada melodía celestial resonaba con una nota discordante en su alma, un recordatorio constante de la fragilidad de la paz que había forjado. Sabía, con una certeza tan fría como el acero de Cronos, que esta calma era una ilusión, una breve pausa en la eterna danza de poder y supervivencia que regía el cosmos. La victoria sobre su esposo no había erradicado la amenaza, solo la había pospuesto, empujándola a las sombras donde acechaba la siguiente generación, la que ella misma había creado y moldeado en secreto. La conciencia de que sus propios hijos, los inmortales que debían ser su legado y salvación, podrían albergar la misma ambición destructiva que Cronos, la carcomía desde adentro. Había intervenido en el destino, había desafiado a los titanes y había salvado a sus descendientes. Pero había plantado las semillas de un conflicto aún mayor. Las profecías susurradas por las Moiras, los ecos de antiguas luchas de poder, todo convergía en su mente como una tormenta inminente. La tregua era solo eso, una tregua, y la oscuridad que latía bajo la superficie dorada del Elicio no era la ausencia de guerra, sino la gestación de una nueva, una que prometía ser más brutal y definitoria que cualquiera de las anteriores. El ciclo de la violencia, del cual intentó escapar, apenas estaba comenzando a girar sus engranes más peligrosos. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.